Yucatán te informa, es un gusto estar aquí en este espacio informativo de las 8 de la noche y por supuesto agradecer que esté con nosotros en este inicio de semana. Como siempre le invitamos a que se quede, hemos trabajado para llevarle a detalle la información que acontece en nuestro estado. Nos acompaña Patricia Espinosa informando en lengua de señas mexicano. Por supuesto que es un gusto estar en esta mesa de información con mi amiga y compañera Lenny Magaña. Lenny, muy buenas noches. Mi querido Carlos, buenas noches. Como siempre es un gusto iniciar la semana contigo, por supuesto también con todos ustedes que noche a noche nos acompañan en este su espacio Teleyucatán te informa, ya sea a través de la señal de Teleyucatán o también por nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Teleyucatán. Nos encontramos completamente en vivo desde las instalaciones de Teleyucatán en la calle 33, Avenida Pérez Ponce por 56 Centro. El teléfono del estudio es el 940-7600 para que usted pueda comunicarse con nosotros. Y ahora sí nos vamos directo con las noticias. Y el gobierno del estado invertirá importantes recursos durante este año para mejorar la infraestructura carretera de Yucatán. Las obras se realizan para tener espacios, carreteras con superficies estables que garanticen trayectos más ágiles y seguros, lo que se traduce en ahorro de dinero y tiempo en el recorrido para los ciudadanos y, por supuesto, la seguridad. La administración del gobernador Mauricio Vila Dosal construye y reacondiciona este año 46.7 kilómetros de calles y caminos en el estado para fortalecer la conectividad terrestre para impulsar el desarrollo de Yucatán. En los trabajos a cargo del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, que invierte más de 140.9 millones de pesos, beneficiarán a 957,000 habitantes con traslado rápido y oportuno a sus centros laborales, escuelas, hospitales y otros centros de servicios, así como el desplazamiento de la producción local en vías seguras. Las obras de pavimentación y remodelación se realizan con los más altos estándares de calidad para tener carreteras con superficies de rodamiento estables que garanticen trayectos ágiles y seguros, que se traducen en ahorros de dinero y tiempo en el recorrido para los ciudadanos. De enero a la fecha, se rehabilitaron más de 21.3 kilómetros de carreteras y caminos, de los 46.7 kilómetros que se harán este año en Tixcocop, Maxcanú, Junucma, Tixmehuac y Tecash. Como parte de las inversiones previstas en la cartera de proyectos carreteros, se tiene considerado la construcción de calles en zonas habitacionales en el interior del anillo periférico de Mérida, la construcción del libramiento de Humán y la reconstrucción de calles en Canacín y Telchac Pueblo, que en conjunto suman 13.3 kilómetros. Un ejemplo del esfuerzo que realiza la administración estatal en infraestructura carretera fue la reconstrucción de las vías Tecash-Cancap y Alfonso Caso Becanchen, que supervisó el gobernador en Tecash, que benefician a más de 47,800 habitantes, ofreciendo mejor conectividad con la región. Teleyucatán te informa. Y bien, la tienda Hecho en Yucatán se encuentra en una de las plataformas más populares a nivel Latinoamérica y como su nombre lo dice, ahí puedes encontrar productos meramente del estado, siendo un gran impulso para dar a conocer los artículos yucatecos. Salsas y jugos, entre otros condimentos para preparar típicos platillos de la cocina yucateca, son algunos de los productos que gozan de mayor popularidad en la tienda virtual Hecho en Yucatán de Mercado Libre. Estrategia impulsada por el gobernador Mauricio Vila Dosal, que a 2 meses de ser lanzada, ha concretado más de 250 transacciones en una de las plataformas de comercio electrónico más importantes de Latinoamérica. Junto a los anteriores artículos, las bolsas ecológicas, biodegradables y productos de cuidado personal, como jabones, aceites corporales y cremas rehidratantes naturales, también se ha colocado en el interés de compradores nacionales y hasta internacionales, lo cual también es un ejemplo de la diversidad de la industria yucateca. A través de Hecho en Yucatán, que es la primera tienda oficial de un gobierno en Mercado Libre, se otorga una importante ventaja competitiva a las empresas que participan en esta plataforma, ya que junto con el sello de esta iniciativa local, las marcas yucatecas participantes aparecen en los primeros resultados de búsqueda de los usuarios de Mercado Libre. De acuerdo con información de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo, la tienda Hecho en Yucatán de Mercado Libre ha logrado acumular desde su apertura el pasado 24 de mayo hasta este mes de julio alrededor de 116,000 pesos en ventas en mayoreo y menudeo. De igual forma, en ese mismo periodo se ha logrado sumar a 70 empresas locales,
lo que permite expandir el catálogo de productos hechos en el estado que se ofrecen a través de esta plataforma de comercio virtual, llegando hasta los 282 artículos de diversas categorías. Entre otros artículos se encuentran alimentos y bebidas, ropa, bolsas y calzado, productos para belleza, juguetes, artículos para industrias y oficinas, hogar, muebles y jardinería, así como productos para fiestas y para la construcción. Tele Yucatán te informa. Propietarios de pequeños negocios de Acanque conocieron las opciones crediticias que ofrece la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo con Microyuc, una iniciativa que promueve el gobernador Mauricio Vila Dosal para impulsar la economía local y generar más empleos en el estado. La directora de financiamiento, Deyanire Salazar Aldana, expuso ante alrededor de 40 participantes los pormenores de los programas Microyuc Empresarial y Microyuc Mujeres, diseñados para ofrecer financiamientos a bajas tasas de interés y para que pequeños productores y también comerciantes hagan crecer sus empresas. La estrategia pretende que tengan la tranquilidad porque lo que el gobierno quiere es que sus empresas progresen, afirmó. Y bien, fíjese que con la participación de 300 representantes de 24 estados, además de Cuba y España, dio inicio el 12º encuentro de la Asociación Nacional de Escuelas Preparatorias Particulares incorporadas a la Secretaría de Educación Pública, que durante 3 días reunirá aquí en Yucatán a especialistas para analizar estrategias que incrementen la calidad académica y extiendan su cobertura. A nombre del gobernador Mauricio Vila Dosal, la secretaria de Educación Loreto Villanueva Trujillo, acompañada del subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, Juan Pablo Arroyo Ortiz, resaltó la importancia de conocer puntos diversos de vista que enriquezcan el trabajo de las autoridades del sector, consolidando alianzas con docentes, agentes formadores de nuevas generaciones de profesionistas. La educación constituye una inversión para la sociedad a mediano y largo plazo que se reconoce tanto en instituciones públicas como en privadas. Esto fue lo que dijo. Con esto nos vamos a nuestra primera pausa comercial. No se despegue, aún tenemos más aquí en Tele Yucatán Te Informa. Porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes, 7 de la noche. La salida es en la estación de Tele Yucatán. No está chido. No está chido. No está chido. ¿Qué onda? ¿Quieres? No está chido. Beber alcohol antes de los 18 años no está chido. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si hay alerta de ciclón tropical, toma tus precauciones. Desconecta todos los aparatos eléctricos y el interruptor de energía. Si tu vivienda es frágil o el techo es de material endeble, identifica el refugio temporal más cercano a tu comunidad y trasládate allí. Sigue las recomendaciones de Protección Civil y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Tele Yucatán. El programa más entretenido. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán.
Qué gusto que siga con nosotros en Teleyucatán Te Informa, y en Yucatán se reporta un aumento en las visitas de turistas, sobre todo en Chichén Itzá, lo que ha generado que se contemple una ampliación de este parador turístico para contar con una mayor capacidad. Como la zona arqueológica de Chichén Itzá registró este mes el incremento de turistas y estiman que llegarán más en lo que resta del año, se proyecta ampliar el parador turístico. La situación del sargazo en las playas de Quintana Roo afectó levemente la afluencia de turistas. Sin embargo, es un buen mes por el periodo vacacional. El 21 de julio ya habíamos llegado a los 1.400.000 personas. A esta fecha tenemos casi 1.500.000. El día de ayer hubieron más de 20.000 personas aquí en Chichén Itzá. Y bueno, ha sido un repunte muy interesante este mes de julio, que de un promedio de 5.000 personas, ahorita ya lo hemos elevado bastante, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser una buena temporada, vamos a cerrar muy bien estas vacaciones de verano. El promedio de visitantes incrementó 25%, porque pasó de 5 a 6.250 personas por día, aunque la meta es alcanzar los 8.000 turistas por día, cifra similar al año pasado. El año pasado para 24 de diciembre hubieron 19.000 personas, para el 31 rebasamos las 20.000 personas. Estamos haciendo unas adecuaciones como siempre, ¿no? Mantenimiento preventivo de siempre, cambiamos las mamparas de los baños, arreglamos plantas, ahorita vamos a arreglar los baños al interior de la zona arqueológica, eso en los próximos meses, pasando la temporada alta ya vamos a meterle mano a los baños que están adentro. El promedio de visitantes a las noches de Kukulcán es de 35.000 personas por día. Solo se cobrará la cuota federal, que es de 255 pesos hasta mañana. A partir del miércoles se cobrará la estatal y la federal. Con imágenes de Fren Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán Te Informa. Y Yucatán continúa reforzando lazos con las navieras más importantes de Norteamérica y el Caribe. El gobierno del estado pone en marcha los diversos planes de promoción a través de la Secretaría de Fomento Turístico. Yucatán asistió al Global Travel Marketplace en Miami, Florida, como parte del plan de promoción de la Secretaría de Fomento Turístico, evento exclusivo para citas de élite que conectan a las asesoras de viajes más influyentes de América del Norte con proveedores en reuniones y sesiones en salas de juntas. Es una de las más importantes oportunidades de mostrar al mundo las maravillas que tiene Yucatán, y la Cefotur, encabezada por Michelle Friedman Hirsch, continúa aplicando estrategias para generar turismo sustentable, responsable e incluyente, que tienen ventas de hasta $1 millón al año, así como grandes navieras, entre las que sobresalen Carnival Cruise Line, Royal Caribbean Cruise Line, que es la segunda más grande que llega a Progreso. Además, Norwegian Cruise Line, Florida Caribbean Cruise Association y Disney Cruise Line. La dependencia concretó 52 exitosas citas de trabajo y entrevistas con algunos de los principales medios de comunicación de Miami, base de la generación de contenidos para medios de Latinoamérica. Friedman Hirsch se reunió con el cónsul general de México en esa ciudad, Jonathan Chait, para llevar a cabo esfuerzos conjuntos de promoción de Yucatán en el mercado de Florida. Teleyucatán Te Informa. Santa Clara es un puerto muy pequeño. Sus playas son discretas. El agua es limpia y clara. Sus diferentes tonalidades de verde esmeralda lucen conforme la intensidad del sol golpea su superficie. Una buena opción para estas vacaciones. Sol, arena y diversión fueron los elementos que se conjugaron en la playa de Santa Clara, otro de los paraísos que se encuentran a poco más de una hora en automóvil desde la ciudad de Mérida. Aunque sus playas se han visto afectadas en los últimos años a causa de la erosión, sus aguas claras son una prueba del por qué este puerto es el penúltimo punto del recorrido conocido como la Costa Esmeralda de Yucatán. Durante el fin de semana, un gran número de veraneantes hicieron acto de presencia y disfrutaron para su buena suerte, una mañana y tarde si bien calurosa, ideal para un buen chapuzón. Su laguna se ha convertido en un referente para los visitantes a este pequeño puerto pesquero, en donde enfrente se pueden disfrutar deliciosos manjares del mar. Camarones, ya sea empanizados en ceviche o cóctel, son de los platillos más solicitados por los clientes de conocido restaurante, en donde la característica principal es la frescura del producto. Si usted decide pasar un buen domingo en Santa Clara, le tenemos una recomendación: el tradicional pescado empanizado, muy diferente a cualquier otro lugar, esponjoso y crujiente, una verdadera delicia para el paladar. Con imágenes de Fren Rodríguez, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán Te Informa.
Y como parte del Beach Festival El Cuyo, se presentó el nuevo mural, que es un espectáculo visual cuyo propósito es incrementar el turismo doméstico y extranjero. La espectacular obra, que estuvo a cargo del muralista Alex Cetina, de Jesús Ortiz Marrufo Mare y Carlos Solís León Esner, integrantes del colectivo Creativos Alternos, tiene una longitud de 42 metros lineales por 2.3 de alto y se encuentra ahí en la avenida principal del puerto, en el predio que resguarda el faro. Ahí lo tiene usted en imagen. Ahora nos vamos con Mayra Vences, que nos tiene más información. Las vacaciones ya están aquí y a pesar de que ya están por terminar, seguro aún están buscando qué hacer. Así que, ¿por qué no salir de la ciudad y conocer lo que nuestro estado tiene para todos? Una gran opción es la Feria Artesanal Tunich 2019, que abre sus puertas a las y los yucatecos y a los visitantes nacionales y extranjeros. En este evento podrás disfrutar de su amplia gama de riquezas artesanales, gastronómicas y culturales. Así que date la vuelta del 26 de julio al 4 de agosto a la comisaría de Sitiá para divertirte con los espectáculos musicales y comediantes que estarán engalanando esta feria artesanal por excelencia. Así que para más información visita la página www.merida.gov.mx/Tunich. Hacemos una pausa, ya regresamos. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma, frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. Seguridad para todos. Con Yucatán Seguro. Vamos a reforzar la seguridad con 3.527 cámaras de vigilancia para que junto a las 2.248 actuales tengamos 5.775 en todo el estado para proteger y cuidar a todas las familias yucatecas. No podemos bajar la guardia. Trabajemos juntos para garantizar y reforzar la seguridad de cada municipio, colonia y casa de Yucatán para estar siempre un paso adelante. Trabajemos juntos por un Yucatán más seguro. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. México es una belleza. En estas vacaciones planea tu ruta. Recuerda que las autopistas y carreteras son seguras si manejas con precaución. Garantiza tu viaje de ida y vuelta. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. De regreso con más información, y el personal de la Secretaría de Pesca y Acuacultura de la Sustentabilidad de Yucatán inició el diagnóstico pesquero y de embarcaciones como parte de las acciones de ordenamiento en el sector. Los trabajos se realizarán durante 3 meses para hacer una radiografía de las embarcaciones y los permisos de pesca con que se cuentan en la costa yucateca. Bueno, y precisamente la subsecretaria de Planeación para la Sustentabilidad del Estado, Diana Pérez, atestiguó el esfuerzo puesto en marcha por unos 400 jóvenes yucatecos que demostraron lo posible que es hacer un cambio positivo por el planeta, limpiando el puerto de abrigo de Celestún y contribuir a un mundo sin residuos. En la actividad apoyada por Fundación Bepensa se recolectaron 2.4 toneladas de residuos que serán procesados por la Asociación Ambiental Ecocé para dar una segunda vida al material que pueda ser reciclado, mientras que los desechos no reciclables se entregaron a 2 instituciones gubernamentales para su adecuado tratamiento. Y hablando de las costas, cada vez son más las personas que se suman a cuidar nuestras playas yucatecas, dejando en claro que trabajando en conjunto sociedad y gobierno, los resultados son mejores. Una creciente participación ciudadana y mayor conciencia entre la población del manejo de los desechos se refleja en las jornadas de limpieza de la playa y manglar en la costa yucateca, que a la fecha reunió a más de 3.000 voluntarios. Como parte del programa de acciones conjuntas para el mantenimiento y restauración de zona costera que impulsa el gobernador Mauricio Vila Dosal, se desarrollaron 34 actividades en las que cada vez
son más las personas que se suman para ayudar a recoger la basura y otros desechos. Con base en el más reciente reporte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, a la fecha se recolectaron 65 toneladas de residuos en la Ciénaga y el Manglar, 30 toneladas en la zona de playa y 95 en caminos y carreteras de la zona costera de 17 comunidades en 12 municipios. Su titular, Zaida Rodríguez Gómez, informó que el hábito de no ensuciar y depositar los desechos en los sitios destinados para ese fin se vuelve práctico entre la ciudadanía. No obstante, es necesario continuar fomentando entre la población la importancia de no generar la afectación al medio ambiente. Para proteger y conservar el ecosistema, se continuarán con las jornadas de limpieza en lo que resta del periodo vacacional y quienes quieran sumarse deben ponerse en contacto con la Secretaría para que sepan cómo pueden colaborar. La próxima jornada de limpieza se efectuará en Chelem el viernes a partir de las 8 horas. Teleyucatán te informa. Agosto y septiembre son los meses en donde precisan autoridades de protección civil. Se registran las lluvias más fuertes para Yucatán. Mientras tanto, las mismas autoridades continúan con el monitoreo permanente ante la formación de ciclones. A pesar de las lluvias constantes registradas en los últimos días, no se han presentado inundaciones en ninguna zona del estado, pero las más intensas se esperan en las próximas semanas, advirtió el coordinador estatal de Protección Civil, Enrique Alcocer Basto. De hecho, vamos a entrar todavía al pico de la temporada, que son los meses de agosto y de septiembre, por lo que continuarán las lluvias y también por instrucciones del gobernador Mauricio Vila, estamos desde luego reforzando el monitoreo por los ciclones que se puedan formar en los próximos días, porque aún prevalece un pronóstico de 12 ciclones que se pueden formar para los próximos 4 meses. Dijo que el oriente del estado, la costa y el cono sur son las zonas con mayor riesgo de inundaciones. Alcocer Basto mencionó que en la entidad hay 1.200 inmuebles que pueden usarse como refugios temporales para atender cualquier contingencia. Que pueden ser ampliados hasta 3.000, que es toda la infraestructura que tiene la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, y tenemos 30 refugios temporales en caso de huracán que serían administrados directamente por el Gobierno del Estado cuando se traslade gente de un municipio hacia otro municipio diferente al que residen habitualmente. Dijo que debido a la frecuencia de las turbonadas en lluvias, es importante que la población considere las siguientes recomendaciones. Con motivo de las lluvias y debido a que hay mucho calor, pues se han estado presentando turbonadas muy focalizadas, de radios muy pequeños, de una, incluso solo en una cuadra o en 2 o 3, de tal manera que ahorita lo importante es pues estar muy pendiente de los pronósticos de lluvia, no manejarse a lluvias fuertes, no hacer actividades cuando hay lluvias fuertes, sobre todo cuando hay rayos. Se han estado presentando tormentas eléctricas, y también pues asegurar todo lo que se puede volar por el viento, todo lo que se puede caer, anclar bien lo que son las láminas. Si va a poner toldos, pues ver que estos toldos no solo estén asentados, sino que estén bien aseguradas para evitar que se vuelen con el viento y que pueda ocurrir pues algo que lamentar. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Le platico que el Gobierno de México retomó voces, propuestas y legítimas aspiraciones del pueblo maya por medio del foro de consulta realizado en Valladolid como parte del proceso de consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas y afromexicano para construir en unidad y desde las comunidades la reforma constitucional de sus derechos fundamentales con la participación de 558 personas. En el foro se retomaron diversas propuestas y exigencias manifestadas previamente en la consulta realizada en el país el 21 de junio, muestra de las más sentidas necesidades de los pueblos, pero también de las asignaturas pendientes del Estado en el reconocimiento a sus derechos colectivos. Momento de ir a una pausa, acompáñenos que enseguida estamos de regreso con más información. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.
Mi INE está hecho de las primeras voces que exigieron libertad de elección y de expresión. Está hecho de la fortaleza de quienes lograron sumar su opinión. Hecho del valor de quienes lucharon por la democracia en cada esquina. Mi INE está hecho de esas cosas del pasado que no queremos repetir y del futuro que queremos construir. Mi INE cumple 29 años de garantizar el derecho a elecciones libres donde todas las voces cuentan. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia. INE. La donación de órganos, toma órganos y tejidos sanos de una persona para trasplantarlos en otras. Los especialistas dicen que los órganos de una persona donante pueden salvar o ayudar hasta 50 personas. La donación, acto voluntario, altruista, solidario, generoso, confidencial, gratuito y sin ánimo de lucro. Es necesario legislar la donación de órganos en el país, resaltó el secretario de Salud Mauricio Sauri Vivas, pues aunque en las licencias de conducir se expresa la voluntad de ser potencial donador, la decisión no se cumple si los parientes desisten. Y al ser un potencial donador de órganos no quiere decir que estás obligado al momento de tener una muerte cerebral. Desgraciadamente, si tu familia dice que no desea o no desea que se done el órgano, pues no es una obligación. Afortunadamente en Yucatán está en aumento la cultura de donación de órganos. Y por eso es que Yucatán ocupa uno de los 3 primeros lugares de donación de órganos a nivel país, ¿no? Sauri Vivas dijo que con motivo de las lluvias y las vacaciones de verano se reforzó la fumigación en la costa. Sin descuidar la fumigación y la abatización y la monitorización del mosco, del comportamiento del mosco a nivel todo el estado, por la llegada de las vacaciones hemos implementado un plan de fumigación en la costa, ¿no? Donde esto se está haciendo de forma continua en diferentes puntos de la costa, que esto terminará cuando termine la temporada vacacional. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Continuamos con el sector salud y es que médicos buscan actualizarse en el 4º Congreso de Atención Médica Prehospitalaria. Para actualizar los conocimientos de los paramédicos en las nuevas tendencias de atención, se realizó el 4º Congreso Regional de Atención Médica Prehospitalaria. Maniobra de reanimación, atención de pacientes con fracturas, enchoque, hemorragias, ataques epilépticos, entre otros temas, se abordaron en el encuentro. En representación del gobernador Mauricio Vila Dosal, el comisario jefe de la Secretaría de Seguridad Pública, Alejandro Ríos Cobian Silveira, expresó que el Congreso reunió a más de 1,000 socorristas de Guadalajara, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México, Yucatán, entre otros. Con un rápido repaso al contenido del programa de estos 2 días, podemos darnos cuenta de la relevancia de los temas y la trascendencia de su aplicación en el campo de trabajo. Por ejemplo, transporte neonatal, síndrome de agitación psicomotriz, atención primaria de accidentes de buceo, atención de paciente quemado, farmacología con competencia prehospitalaria, entre otros temas, todos tan interesantes como útiles. La actualización del conocimiento fortalece la práctica, por eso, los paramédicos deben estar informados de las nuevas tendencias en la atención prehospitalaria. Que este evento representa para la sociedad un mensaje de confianza y tranquilidad, porque se confirma que ante alguna situación imprevista que ponga en peligro la vida de las personas, se cuenta con el auxilio de profesionales de la atención médica prehospitalaria. En Yucatán, la unidad de ambulancias es parte de la Secretaría de Seguridad Pública, como lo es el Cuerpo de Siniestros y Rescates y las Policías de Vialidad y de Seguridad Ciudadana. Con la estrategia Yucatán Seguro que promueve el gobierno del estado, se fortalecerá con herramientas tecnológicas la atención de emergencias. Con imágenes de Joaquín Martínez, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Mi compañera Livden Ojeda nos informa en la siguiente entrevista de la nueva marcación telefónica. Con este nuevo plan de marcación, ¿qué cambios habrá en la forma de marcar para comunicarnos a teléfonos fijos y móviles? Claro, justo como decías, por disposición oficial, a partir del próximo 3 de agosto,
tenemos que empezar a hacer una marcación a 10 dígitos. ¿Qué significa esto? Estamos muy acostumbrados cuando marcamos de larga distancia a utilizar el prefijo 01 o cuando hablamos a celulares el 044 o 045 si son fuera de nuestra ciudad. A partir de ese día ya no necesitamos los prefijos, ya únicamente vamos a marcar los 10 números que incluyen, los 10 dígitos, que incluyen el número nacional, vamos a marcar a 10 dígitos todo, y esto incluye insertar dentro del número local, vas a colocar lo que conocemos todavía como clave de larga distancia o clave LADA. En el caso de Mérida, por ejemplo, es el 999. Este 999 que muchos marcábamos cuando les hablábamos desde otra ciudad, bueno, pues ahora lo vamos a tener que incluir todos, incluso para llamadas locales. Tú, por ejemplo, o cualquiera de las personas de tu auditorio, para llamar de su casa a la casa de otra persona, tienen que utilizar los 10 dígitos forzosamente. ¿Qué significa esto? Que vamos a marcar 999 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y con eso tienen el número nacional. Así lo vamos a hacer a partir de esta fecha, no importa a qué parte del territorio nacional llamen, no importa si llaman de un número local a un número móvil, hay que utilizar siempre estos 10 dígitos, es fundamental poder hacerlo. Y también avisarle a las personas que viven en el extranjero, a nuestros familiares, amigos, contactos fuera del país, que a partir de esa fecha tienen que eliminar un dígito de la marcación que nos hacían a celulares. Desde hace varios años, la autoridad reguladora informó que para llamar a celulares desde el extranjero, después de colocar el número de país, es decir, el 52 que identifica a México en el mundo, si nos iban a llamar a un celular, debían incluir un 1. 52 1 999 1 2 3 4 5 6 7. Bueno, ese 1 ya no se va a marcar, ya nos vamos a ir directo. 52 999 1 2 3 4 5 6 7. Esas son las modificaciones fundamentales y la recomendación para toda la gente. Si tienen los números grabados, ya sea en sus equipos móviles o en sus teléfonos fijos, es necesario revisar si los tenemos grabados con prefijo y eliminar manualmente ese prefijo de nuestra lista de contactos. Ok, excelente. Si no, a partir del próximo viernes comenzará a haber problemas en la comunicación. Pues mira, vamos a tener un periodo de convivencia de un año entre la marcación actual y la marcación a 10 dígitos. Esto para que todos nos vayamos acostumbrando. Siempre que hay un cambio de marcación, la autoridad da un periodo de gracia para que todos podamos irnos acostumbrando. Lo mejor es hacerlo desde el principio. ¿Qué va a suceder si tú marcas 0155 y marcas el número local? Bueno, lo único que va a suceder es que va a aparecer una grabación que te va a recordar que la marcación está cambiando y te va a sugerir dejar de utilizar el prefijo. Y así vamos a estar a lo largo de un año en lo que todos nos acostumbramos a este nuevo número nacional a 10 dígitos. Ay, excelente. Así todos nos ponemos en orden y tenemos un plazo para estar todos en perfectas condiciones. Un aspecto muy importante, entonces, ¿qué pasa entonces con los números de emergencia o los especiales como el 911? Esos se mantienen igual. 911 se mantiene exactamente igual, es el número nacional que tenemos todos para emergencias, que se enruta a la ciudad en la que tú te encuentras cuando lo marques. Ese no tiene variación, pero mira, algo muy importante que señalas, ¿qué pasa con los números 800? Todos estos números que muchas empresas tienen, bueno, lo único que sucede es que le vamos a quitar el 01 y vamos a seguirlo marcando igual. 800 más el número de la empresa con la que te estés contactando. Excelente. Entonces, estos son los nuevos cambios en la nueva forma que ha dado a conocer el Instituto Federal de Telecomunicaciones. En efecto, lo importante es que nos vayamos acostumbrando a nuestro número nacional a 10 dígitos. Son 10 dígitos de donde sea que marquemos hacia cualquier número dentro del país, ya sean fijos o móviles, siempre usemos los 10 dígitos. Y recordarlo, muy importante para la marcación local, incluir estos dígitos que teníamos identificados como clave LADA o clave de larga distancia. Perfecto. Muchísimas gracias por habernos regalado estos minutos de su tiempo. Gracias a ti, Livden, y saludos a todo el auditorio. Muchísimas gracias. Con esta información nos vamos a pausa comercial. Al regreso tendremos la información en lengua maya.
Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. En el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, nunca olvidamos nuestros orígenes. Somos como tú, personas que a diario lo dan todo por ser mejores, que sueñan con vivir mejor. Y nos esforzamos para demostrar nuestros valores como mexicanos. Somos gente que trabaja con integridad, por tu seguridad, por tu confianza, por honor, por México. Porque ustedes son nuestro origen y nuestra razón de ser. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de México. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes, 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Ya está con nosotros Emiro López Balam con toda la información en lengua maya. Mi querido Emiro, Yutzilaka. Estaba aquí iniciando la semana, Lenin. Así es, bien acompañados estamos. Como debe ser. Beitron igual que la camique Chuchiculi, el Yucatán te informa ya en balo cano y gelta beslati le acabil beslau casba lunes. Bolonducac a Luquinilo, Puinalil, julio de 2019. Igual que la camique le Chiculi la yambalo cano y geltal. Y Chileuquinilo, Cajacu, me yohala Chiluyucatán, Mauricio Vila Dosal, tanto no me yastal, y tel Yutzkin tal. Tile hap hela tactile inuma manal 46 kilómetros helas behilo ti helas kahilo tulum Yucatán le meyajobatan beta tu menumolay infraestructura carretera soktung manal 140 millones de pesos con hospital le meyajila tailupatus con uch bet bile behoboti kahakabal 957.000 maco kahakbatu bakpache behilo le helas kahilo tu sang meyajtal helo enero tactile inobat okuyuskin tal manal 21 kilómetros tu kahilo kubing ichil tu kahil tishkoko maskanu hunukma tishmero kitel tekash lo ich kahil gubeta le mayahil helo ula ko pelu yesa hile mayahilo ba le tio chuku yutskinta le beho kubin tu kahil tekash tak ankap Alfonso Caso tak bekanchen le la le takwa ila lo halachi yuka tan tsoka bin tu kahil tekasho utial tu mana 47.800 mako kahak bolote behilo natste behilo helobo tanu mayastal yutskinta el behilo tulumil Yucatán Lag basi tu kahil akan keho helas mako pacha yuheltiko bas yang itu lupe anta hil utsaba tu menumolai el fomento económico le anta hilau aba microyuk utsaba el takin mahnil uchalu meyah le mako kelwa efect seril kubeti hala chilu que tan Mauricio Vila usol popile meyah hil hela de Yanira Salazar Aldana tu sauhel del hela 40 mako takpa hu kaholto le meyah hilo basku beta tela biskut sabel takin mahnilo takbuga kun to holtio san ichula Basilo, Tunshan. Ujol popilo molay protección civil Tulum Yucatán Enrique Alcocer Basto kuyali que stunts o kukale ha halila y que le haitens o ku kasal hau maila ku ichul bulul waka buluk watu escuchi lilo titulakale nohlu milgela kuyali que tu lak en el Yucatán tu halka nabilete te noholo de tuntus kuila benyanu pasta lilu bulul kaho teka kasak hau Bulu kuyala le maka patak itcha le kaho bulu leka okok ha tak ichna hiloka kancha le tieha beilo yola tune que stung tsuila bink abedu atante mo bash kun albi waynu kasal khatu mel yank ine le kanta ka chukan dalu yikal le khatu men hach orsul beilo beitunu tale khau kabetu yubik mak le ba helo e bishakile wayam bash pahdalu pulul tume e kabetu kashik mak malo bil yola mu putul beshemitalu big mak tak pekah tak tula kahil kabetu ubing mak yetelu u hachu kalandigo mak tile baso khelwo para chil nohlumil Mexico tu chachi tatun helas sikbalil kanilo beta tu kahil saki lakin de lakin tu lakin el Yucatán de sábado yako ichilube kachi beta ti helas más igual kaho ti helas tu shilo 558 tulul mako takpaho ichile muchtamba la helas baso tu saho helbi kananti más igual kaho ti mayaka Hebistun shan uchle tu kinil 21 ti junio kanno yohelta baso kabeti helas kahilo uchelo chachi talu keshbesalu almahtanil ukustaltung masewal kaho chele basin sikwatik silak abela ki patik keshbelai sama we ilbasla sikwatik tesla baso kanno yohelta al taksamal lenil taksamal. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Nosotros seguimos con la información y estos pasajeros vivieron uno de los más grandes sustos de su vida al realizar un aterrizaje de emergencia aquí en el Aeropuerto Internacional de Mérida.
Durante el domingo por la noche, una aeronave modelo Sabreliner matrícula XBO-YM tuvo una falla mecánica y efectuó una maniobra de excursión sobre una de las pistas de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de Mérida Manuel Crescencio Rejón. En la avioneta viajaban 3 tripulantes que resultaron ilesos y provenían de Cozumel. El hecho ocurrió a las 9 de la noche con 25 minutos, provocando un atraso en vuelos programados. Es un jet privado. Sufrió una excursión de pista, se salió de la pista y ocasionó que se cierre momentáneamente la operación en la pista y pues con ello las demoras que se tuvieron. Se desviaron al final 6 vuelos a otros aeropuertos, a Cancún y a Campeche, y un vuelo de salida que no pudo despegar, ¿no? Se llevó a cabo todos los procedimientos de seguridad en la pista con la Dirección General de Aeronáutica Civil. Ellos previamente, antes de volver a abrir la pista, pues tienen que hacer una serie de revisiones a la aeronave, a la infraestructura, a la pista. Afortunadamente no sufrió daños la pista ni la aeronave. Los pasajeros bajaron bien, venían 2 tripulantes y un mecánico nada más en la aeronave. No sufrieron tampoco lesiones. Varios pasajeros con destinos a otros estados fueron afectados por este suceso. Se les fue dando la información, la gente lo comprendió, nunca hubo un desorden aquí en el aeropuerto, la gente entendió qué es lo que estaba sucediendo, y nosotros lo que hicimos es tratar de abrir lo más pronto posible la pista para reanudar las operaciones. El primer vuelo en aterrizar después de la emergencia fue alrededor de las 12 de la noche, 12:15, y la última en llegar fue a la 1:40. Muchos salieron ayer mismo y otros están saliendo ahora. La mayoría eran de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. A pesar de la demora, el aeropuerto amaneció con fluidez normal de pasajeros. Con imágenes de Joaquín Martínez, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Cuando sociedad y gobierno trabajan con empatía, se obtienen resultados eficientes en la difusión, búsqueda, localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes, afirmó el fiscal general del Estado, Wilber Antonio Cetina Arjona. Ante representantes de diversas asociaciones resaltó el respaldo brindado por dichas agrupaciones a esa estrategia desde su creación. Por su parte, Carolina Valencia, responsable de Alerta Amber en la entidad, destacó que en lo que va de la presente año ya suman 205 reportes de extravíos de niñas, niños y adolescentes, además de que se han emitido 3 alertas estatales, 9 prealertas, así como una alerta nacional. En sesión llevada a cabo en la sede de la Fiscalía, las organizaciones presentes firmaron una carta compromiso para focalizar los esfuerzos y también reforzar la operación y la eficacia de la misma. Con estos temas nosotros nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Teleyucatán te informa. La cita mañana, por supuesto, reiterada a las 8 de la noche para saber qué es lo que está sucediendo aquí en Yucatán. Lenny, como siempre, un gusto, que tengas una excelente noche. Carlos, bonita noche, nos vemos mañana y por supuesto, ustedes no le cambien que viene la información deportiva con los expertos, Mario Peniche y Antonio Lizama. Nosotros nos vemos mañana, porque las noticias no se detienen. Que descanse, bonita noche. Nada dignifica más que el trabajo. Un trabajo que te da seguridad social. Que garantiza tus derechos. Que otorga atención médica. Que garantiza la igualdad de género. Un trabajo que te permita ver por ti y por tu familia. Por eso aprobamos una reforma histórica para garantizar los derechos sociales de las y los trabajadores del hogar. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Los trenes de carga transportan toneladas de mercancía para contribuir al crecimiento económico de México. Para respetar el paso del tren, reduzca su velocidad y haga alto total. A los trenes les resulta imposible frenar a corta distancia. Obedezca los señalamientos. Están ahí para prevenir accidentes. No exponga su vida sobre las vías y no intente ganarle el paso al tren. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México.
Feria Artesanal Tunich, del 26 de julio al 4 de agosto, todo hecho a mano. Contaremos con artistas locales como Pierre David, Los Méndez, Kleiber y muchos más. Michoacán, Jalisco y Guanajuato, invitados especiales. Te esperamos en la comisaría de Sitiá. Mérida me mueve. Ayuntamiento 2018-2021. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos desde el Estudio A de Teleyucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes Teleyucatán Te Informa. Hoy vamos a estar hablando de la motonáutica y este fin de semana en la pista internacional de remo y canotaje del Puerto de Progreso se realizó la 13ª edición de la Copa Yucatán, donde el ganador fue Alejandro Villarreal en Fórmula 1. Le tendremos todos los detalles. También estaremos hablando del campeonato que Yucatán obtuvo el sábado, esto dentro del torneo nacional de regiones, categoría 15-16 años. Venció el sábado 4-0 en la final al representativo de Hermosillo, Sonora. En más del Rey de los Deportes estaremos comentando que Concal derrotó 3-0 a Tamanché, esto en la Liga Motuleña de Segunda Fuerza. Y en el fútbol se realizó el sábado en las oficinas del IDE el abanderamiento al equipo yucateco que a partir de hoy nos está representando en Tampico, Tamaulipas, en el Nacional, el torneo categoría Sub-14. Este evento se va a alargar hasta el próximo 3 de agosto. De esto y mucho más estaremos platicando y como siempre, el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Mi estimado Tony, ayer tus Piratas no perdieron, no se jugó el último de la serie ante los Leones en Campeche por lluvia. Correcto, así es. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya listos, iniciando la semana con bastante información. Es correcto. Bueno, ayer el conjunto pirata pues no ganó, por lo mismo que no hubo juego. La lluvia, pues desde muy temprano, ¿no? Cayó el agua allá en Campeche. ¿Qué profesional te escuchas? Los Piratas. Los Piratas. Dilo, mis Piratas, eres de Campeche. No, porque no es mi equipo, no, yo lo compré. Pero eres de allá, yo lo sé. Bueno, es diferente. Es el equipo de mi estado. Eso es todo, como debe de ser. Como debe de ser, así es. Pero bueno, no, esperando Leones, y esperando a ver qué va a pasar, porque ya prácticamente el conjunto bucanero, pues bueno, tiene pocas posibilidades. Bueno, todavía tiene oportunidad de entrar a la playoff, recuperándose que está en el penúltimo lugar de la zona sur. Pero bueno, de lo que hizo en la primera vuelta tiene chance aún todavía el conjunto pirata, lo que resta ya el mes de temporada. Pues vamos a ver si se recuperan y son también otra vez de los equipos que logran entrar a playoff. ¿Tienes fe en que se recuperen? Yo creo que sí. ¿Apostamos algo? Deben recuperarse. Vamos a esperar primero que termine y luego apostaremos si entran o no a playoff. Vías de comunicación. Con las vías de comunicación. 940-7600 el teléfono, números que usted nos puede marcar y también en redes sociales en @Deportes Teleyuc y en Deportes Teleyucatán para que se pueda comunicar también por esta vía con nosotros. De repente, bueno, pues presión de dos compañeros, el señor Lizama y el señor Manuel Alcalá, flamante jefe de piso, que confían, ojalá que sí, digo, sería pues, algo grato ver en playoff a los Piratas de Campeche. Me informa que sí, en el audífono. Correcto. Vamos a la primera nota y es en torno a la motonáutica y es que se desarrolló la 13ª edición de la Copa Yucatán, donde Alejandro Villarreal fue el ganador en Fórmula 1. Los detalles. El piloto de Fórmula 1, Alejandro Villarreal, se proclamó campeón de la 13ª edición de la Copa Yucatán de Motonáutica, que se disputó este fin de semana en la pista internacional de remo y canotaje del Puerto de Progreso. Con un total de 171 puntos y un tiempo de 30 minutos 22 segundos, Alejandro Villarreal se llevó el primer lugar y dejó en la segunda posición a Floricel Pérez, quien sumó 170 puntos, y en el tercer peldaño a Mauricio Yusef con 110 unidades. En la categoría Max, Carlos Cervera se llevó la primera posición con 190 puntos, mientras que el segundo sitio correspondió para Erwin Escalante con 140 unidades y el tercero para Teddy Canto con 130 puntos. En la categoría Pro, Erwin Escalante ganó el primer lugar, dejando el segundo y tercer peldaño para Ricardo Ham y Patricio Abrán respectivamente. Finalmente, en la modalidad Challenger, Andrés Cámara
Córdoba fue el primero, seguido de Mauricio Youssef y Rubén Hernández, ganadores de la segunda y tercera posición, respectivamente. Bueno, y en el béisbol, pero amateur, la categoría 15-16 años, el representativo de Yucatán se coronó monarca. Esto se jugó en la Liga Yucatán en el Campeonato Nacional de Regiones de esta disciplina. Con par de carreras en la quinta y sexta entradas respectivamente, bastaron para que la selección Yucatán categoría 15-16 años pinte de blanco 4-0 a su similar de Hermosillo, para adjudicarse el título del Campeonato Nacional de Regiones que se realizó en las instalaciones de la Liga Yucatán. Jorge Ruiz Córdoba fue uno de los héroes del título al lanzar pelota de un hit, completando su labor con una base y un total de 6 ponches en toda la ruta. La derrota fue para el también abridor Adrián Borbón. El partido se convirtió en un duelo entre Ruiz y Borbón hasta que los dirigidos por Luis Mauricio Suárez rompieron el celofán en la quinta con un par de carreras y sellaron su triunfo en la sexta con otro par de anotaciones. Además del título, los yucatecos tuvieron en sus filas a 2 campeones individuales, el primero que fue Joel Pomar Quintal con porcentaje de bateo de .600 y Kevin Ocampo, quien destacó en la loma en ganados y perdidos y en porcentaje de carreras limpias admitidas. El tercer sitio se lo adjudicó la novena de Culiacán, que venció 5-4 al representativo de la Liga Yucatán. Retomamos el rey de los deportes, el béisbol, y es que en la semifinal de la Liga Motuleña de segunda fuerza, bueno, pues Concal derrotó 3-0 a Tamanché. Aquí está el reporte completo. Con par de anotaciones en la séptima entrada, los Toros de Concal sellaron su victoria de 3-0 contra los Dragones de Tamanché, para avanzar a las semifinales de la Liga Motuleña de Béisbol de la categoría de segunda fuerza. Los Toros ganaban 1-0 desde la segunda entrada, pero fue hasta la séptima que anotaron 2 registros más para sellar el triunfo. En cerrado duelo de picheo, la victoria fue para Josafat Calderón con relevo de Diego Navarro. Los Toros enfrentarán ahora a los ganadores de la serie entre Kansas-Cap y Conchem, que está empatada y se definirá la siguiente semana. Por otro lado, los Pescadores de Tzilán Bravo se proclamaron bicampeones de la Liga Intermunicipal de Béisbol Yucateca al aplastar 20-3 a los Tiburones de Holbox. Carlos Uribe se fue de 6-4 y Said Gutiérrez y Jorge Graniel conectaron a un cuadrangular. Ganó Manuel González en 6 entradas sin permitir carrera, perdiendo Oswaldo Verdugo. Bueno, y en el fútbol, pues en la selección de Yucatán, categoría 13-14 años, pues se va a otro campeonato nacional. Bueno, fueron presentados ya rumbo a este evento nacional. Con una selección integrada por 18 jugadores, Yucatán participa a partir de este lunes y hasta el próximo 3 de agosto en el Torneo Nacional de Fútbol Sub-14 en Tampico, Tamaulipas. El representativo del estado fue abanderado el sábado por la tarde en la sala de juntas del IDEI por el administrador de la Unidad Deportiva Benito Juárez, Sergio Martínez Loesa. Al frente de la selección Yucatán viajó Tomás Estrella Gutiérrez, acompañado de los futbolistas Diego Garma, José Romero, Josué Chan, Diego Paredes, Esteban Díaz, Luis González, Carlos Nieto, William Coello, André Romero, Fernando Garza, Julián Tiveros, Ángel Aque, William Concha, Diego Pino, Andrés Navarro, Ciro Peré y Oscar Pech. El torneo Sub-14 se suma a los campeonatos Sub-6, Sub-9 y Sub-12 en los que Yucatán ha participado y que durante el último mes tuvieron lugar en Chetumal, Mérida y Campeche. Pues muy bien, ojalá que le vaya bien a la selección de fútbol de Yucatán en este evento nacional en Tampico, Tamaulipas, Sub-14. Han sido varios, constantes, decíamos en la nota,
donde Yucatán pues ha tenido presencia sub-6, sub-9, sub-12, desarrollado los primeros 3 en esta parte del sureste del país y bueno, pues ahora viajando a Tampico, Tamaulipas para su participación en el sub-14. En las principales categorías. Nos decía Manuel Martín, presidente de la FEYA, que pues en los últimos años esto no se había visto, ahora le están apostando precisamente a ese fogueo tan importante en deportes de conjunto que se requiere pues para mejorar lo que se tiene en la zona y bueno, pues ahí está al menos la participación, esperemos buen resultado y ya estaremos analizando entonces esta competencia. Y ahora que retorna el fútbol femenil a la Olimpiada, pues también le van a apostar al fútbol femenil, que acá hay buenas ligas, buenos jugadores y también van a trabajar en eso. Y hablando del fútbol, les recuerdo, mañana arranca el torneo de Copa MX. Los Venados en el Carlos Iturralde estarán recibiendo al equipo de los Potros del Atlante, pero estaremos comentando ya el día de mañana. En nombre de todo el equipo, les recuerdo 3:45 de la tarde, 8:45 de la noche, los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Por hoy es todo, gracias. Excelente noche. Nos vemos. Hermanos civilizados, les habla el maestro Itzel, todos los días presentando mi programa a las 9 de la mañana. Amarres de amor, limpias espirituales, le regreso a ese ser amado, doblegado, arrodillado y suplicando perdón. Nos vemos todos los días a las 9 de la mañana.